Buenas tardes, es viernes. Rosario, continuamos o hacemos una pausa. Eloy, más seriedad, vamos a seguir. Hoy tenemos para usted la edición número 148 de Acá Entre Nos. Y otra vez, nuestro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, nos ha puesto una bomba sobre la mesa. Ha propuesto una pausa en las relaciones con el gobierno español. Nunca aclaró de entrada de qué se trataba. La diplomacia española se mostró sorprendida, la prensa española y mexicana, por consiguiente, y le dieron casi todas sus portadas. El ministro de Relaciones Exteriores de aquel país, desde luego, mostró primero su extrañeza, dijo que iba a verificar de qué se trataba, en qué contexto había dicho el presidente esas palabras, y qué había querido decir el presidente mexicano. Decía él, entre sus tantas cosas que se preguntaba, y decía, había que preguntarle al presidente mexicano cuál es el tenor de sus palabras, porque aclaraba las relaciones entre ambos países, dice, es un asunto estratégico que va más allá de simples declaraciones verbales súbitas, y el gobierno español no ha dado ningún motivo para merecer este tipo de expresiones, decía de entrada. Rosario. Eloy, y no es para menos la respuesta del gobierno español, porque de golpe y porrazo, desde la más alta tribuna de la mañanera del gobierno federal, que está representado en la mañanera, el presidente Andrés Manuel agarra y dispara contra España. Trae a colación el pretexto del pasado, de lo que le hicieron a México en el pasado, de la colonización. O sea, ¿qué onda con Andrés Manuel? El problema aquí también es que todo el mundo se preguntaba, ¿qué quiso decir con pausa? Aquí la cuestión es de que, a diferencia de Fox, Vicente Fox, él sí tenía quien le tradujera las tonteras que decía. Y le decía, bueno, lo que el presidente quiso decir. El caso es que todo mundo se fue al librero a desempolvar los diccionarios y averiguar qué significaba pausa. Pero nunca falta un brillante, un florero brillante. Y sale por allá la exsecretaria de Gobernación, que ahora entendemos por qué la quitaron de ahí, Olga Sánchez Cordero, y dice que pausa, pues es pausa. Es pausa. Pausa es pausa. Y se la va cantinfleando, Rosario. Entonces, ¿No se te parece que como que revivió Cantinflas? No. Cantinflas se quedó tonto. Y mira, hoy confirmo por qué Andrés Manuel la quitó de ahí. No, primero porque la puso ahí. Y ahora porque la quitó de ahí. Pausa es pausar. Y le dice a los periodistas, es que usted no entiende que pausa es pausar. Es como la música, es como la danza, en todas partes hay pausa. Fíjate que cuando estoy viendo televisión ahí con mis hijos les digo, a ver, chamaco, pausa en la película porque voy al baño. Ahora, pero veamos qué fue realmente lo que pasó en este tema. Resulta que el miércoles, estando nuestro presidente en su tradicional mañanera, hablaba de las bondades de la reforma eléctrica, desde luego, cuando de nuevo, digo porque ya lo ha hecho antes, vuelve a denunciar otros supuestos actos de corrupción de empresas españolas, claro, en los gobiernos neoliberales, y propuso realizar una pausa para que ya no nos sigan, dice, viendo como tierra de conquista. Háganme usted el grandísimo favor. Vamos a tomarle la palabra al presidente. Vamos a pedirle, vamos a evitar que nos sigan viendo como tierra de conquista. Vamos a tomarle la palabra. Pero no solamente a España, sino también a Estados Unidos. Vamos a pedirle que le pida perdón a México por haberle quitado más de la mitad del territorio. Norte. Acá, Nuevo México, toda esa zona, en los tiempos de Santa Ana. ¿Cómo no? Vamos a pedirle a Francia que le pida perdón a México por aquella invasión Invasiones. acá, 27 de febrero. Tabasco. Entonces,
caramba, si realmente el interés es que los países que nos han invadido pidan perdón, bueno, vamos a empezar también por Estados Unidos, ¿no? Pero veamos, Rosario, ¿contra quién es la pausa o con quién es la pausa? Porque ¿será con el gobierno actual español? ¿Qué nos ha hecho? ¿Será con todo el pueblo español? ¿Qué le ha hecho el pueblo español al pueblo mexicano? Preguntamos porque de entrada solamente se habló de una pausa y no se especificó de qué, lo cual desató una ola de comentarios interminables de toda índole, mayormente negativos, porque se interpretaba como una ruptura en nuestras relaciones diplomáticas y comerciales y políticas con aquel país. Lo cual, me resulta muy peligroso que haya un desliz de esta naturaleza en los micrófonos abiertos de la máxima tribuna, en este caso, una mañanera de todos los días en este país. Y resulta que Andrés Manuel pide una pausa cuando está en su familia en el ojo del huracán. Se le agarra, si su deseo era desviar la atención del conflicto de intereses por el que está atravesando su hijo, el que vive allá en Houston, entonces le salió contraproducente, porque ese asunto no se le va a borrar de la cabeza a la gente. Yo recuerdo cuando el asunto de la Casa Blanca, cuando, ¿cómo se llama? Enrique Peña Nieto y la gaviota, le dieron tanto, los periodistas le manejaron la nota en un trabajo de investigación que hicieron los periodistas, y no le quedó de otra a Peña Nieto que salir a dar la cara y pedirle al pueblo perdón. Me dio gusto también ver que su mujer, su esposa, la gaviota, también con lágrimas en los ojos, que a mí se me acongojó el corazón, también salió a pedir perdón y dar una explicación de dónde había agarrado el dinero o cómo había obtenido los recursos para comprar esa casa. Fíjate que lo que tú dices, si se tratara de un acto premeditado del presidente para extender otra cortina de humo y tapar todo eso que tú comentas, sería doblemente peligroso. ¿Por qué lo digo? Mira, no podemos nosotros dejar pasar de que se pone en riesgo con un simple lapsus linguis o una expresión verbal de este tipo, se pone en riesgo la permanencia de las inversiones de aquel país en el nuestro. Y mira, España es el segundo inversor en México. Aquí operan más de 7,000 empresas españolas, con una inversión que eleva por encima de los 70,000 millones de euros, Rosario. ¿Tú te imaginas un escenario con una fuga de inversiones de este tamaño, nada más por una ocurrencia verbal? Pero que no es para menos. Andrés Manuel está pidiendo una pausa, o sea, un alto. Espérenme, aguántenme, ya no me... Espérenme, aguántenme tantito. Mire, ¿cuántas empresas españolas están trabajando en México? Ok, que cometieron algunos actos corruptos en el pasado. Bueno, pues entonces que se castigue, claro, a las empresas que cometieron ese delito. Pero no por eso vas a hacer una pausa con el gobierno o con el pueblo de España. Digo, no sé, pero... Mira, ¿y dónde queda la diplomacia? ¿Dónde queda Marcelo Ebrard? Marcelito Ebrard, tanto que está haciendo campaña, caramba. Bueno, desde luego, esto fue el miércoles. Al día siguiente, el propio presidente de la República trató de aclarar sus propias palabras y dijo que lo que él planteó no fue una ruptura, que no es una ruptura y que tampoco va en contra del pueblo español, que el pueblo español es un pueblo noble, un pueblo trabajador. A mí me sonó como allá los chamaquitos cuando le daban un zape al otro y luego sana, colita de rana. Órale, pues. Pero insistió en distanciar a México de las inversiones de empresas, dice, españolas en proyectos de capital público. Eloy,
si este asunto no lo consultó Andrés Manuel con el encargado de las relaciones exteriores, si no había información mutua, entonces estamos en una situación muy complicada. Pero fíjate que cuando el presidente hablaba de esto, cuando él saca a colación esto de la pausa, desde luego que él se está refiriendo, porque así lo aclara después, trata de minimizarlo después. Sí. Él dice, no, es que es una opinión que yo dije acá entre su mañanera con sus periodistas a modo, ¿no? Creo que nos copió el nombre del programa. Fue algo acá entre nos. No, señores, todo lo que se diga se escucha. Es que el problema es que Andrés Manuel no ha entendido que ya no es candidato. No le ha caído el 20, que ahorita es gobierno para todos. Y mira, él se refería en el fondo a aquellos actos de corrupción que él ha detectado de acuerdo a sus datos con la compañía, por ejemplo, energética Iberdrola, con la petrolera Repsol, con la constructora OHL y la financiera Banco Bilbao, que dice que fueron las favoritas en las 2 últimas décadas. Bueno, pudiera tener algo de razón. Pero... No, y yo estoy con el presidente, que se acaben esos actos de corrupción de las empresas. ¿Cómo es posible que todavía en México empresas que trabajan para Pemex le estén dando casas, prestando casas, rentando casas a los hijos de los mandatarios, claro, de las grandes autoridades de México? Yo creo que esos actos se deben de terminar. Coincido. Si esa parte es la justificación de todo esto que se ha venido desatando, está correcto el presidente en que tenga ese tipo de celo por el país que gobierna. Terminar con lo que dañó al pueblo mexicano está correcto. Lo que no está correcto es hacerlo él como un todólogo y en la forma que lo hizo. Para eso existen los canales diplomáticos, para eso existe un protocolo de cómo dirimir las controversias de los problemas que puedan surgir, no tan solo con España, con cualquier país del mundo con el que tengamos signados convenios de colaboración. Tan es así el asunto que si Andrés Manuel lo que quería era que los altos, el rey, la reina o el presidente de España salieran ahí a la plaza a agarrarse a golpe con ¿montarse al ring? Sí, montarse al ring. Nada de eso, señores. Mandaron a la persona indicada, se ajustaron a protocolo internacional y mandaron a el representante, claro, ministro de Relaciones Exteriores, para que él hiciera su trabajo. Yo creo que aquí el que quedó muy mal parado fue nuestro amigo Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, por cierto, aspirante a la presidencia de la República, y que no se le vio su trabajo, claro, en este caso. Entonces yo creo que aquí alguien, a Marcelo Ebrard, debe salir al paso y decir qué es lo que está pasando realmente. Creo que queda reducida a muy poco eso que dijo después el presidente, que se trató, dice, de una protesta respetuosa, una pecata minuta que se me escapó y que pues, por tantos agravios que se le han hecho al pueblo de México. El caso es, hermano, que esto caló tan fondo que ya hubo respuesta del ministro de Relaciones Exteriores, como claro, tú decías, no fue el rey, no fue el presidente, no, fue el conducto correspondiente de aquel país y quien dijo que ambos países, dice, siempre hemos mantenido relaciones estratégicas y se mostraron dispuestos a seguir trabajando de manera armónica y coordinada con nuestro país, pero hay un pero, y lo dijeron textual, siempre y cuando no vuelvan a suceder este tipo de expresiones. Debe haber respeto. Estamos advertidos. Andrés Manuel ha sido un duro crítico de la intervención de otros países en otros, claro, otros territorios. Entonces aquí yo creo que México, que es un país que se ha distinguido por la tranquilidad, por la paz, pues debe seguir transitando por la misma vía, respetando a los demás países, señores, y si hay alguna inconveniente, están los canales diplomáticos para hacerlo. Fíjate que ya un poco tarde nuestro presidente aclaró que en verdad él se refería, dice, a las altas cúpulas empresariales y políticas de aquel país. Bueno,
Por ahí hubiéramos empezado. Y no ofender a todo un pueblo y a un gobierno en turno que nada tiene que ver con el pasado histórico. Y lo peor de todo, que tenemos ¿cuántas cosas nos trajeron los españoles? Espejitos y todo. Espejitos y cuántas cosas. Y seguimos viviendo en ese espejismo. Entonces, tú eres Cruz, yo soy Hollande, hay unos que se apellidan López. Ajá. ¿De dónde agarramos esos apellidos? Claro. Hermano. Entonces, concluimos el tema. No estamos totalmente en contra de lo que ha hecho nuestro presidente de la República. Creo que pudiera tener razón en el fondo. Lo que no coincidimos es en la forma. Miren hasta qué extremo llegamos, hasta qué reacción logró generar en aquel país. Y la relación aún no ha sanado del todo, porque ahora el que se siente agraviado con estas expresiones es el pueblo español y esto aún no termina. Veremos qué acontece en el devenir de los días. Eloy, excelente la información. Me da mucho gusto comentarle los temas. Hay temas que uno pues, no quisiera tocarlos. Hay veces que uno dice, bueno, ¿cuál es el tema número uno ahorita en México? Y lamentablemente el que se atraviesa ahí, el que da la nota, es el propio Andrés Manuel, es el propio presidente. Y forzosamente tiene uno que tocar los temas. So pena de ser golpeado, de ser asesinado, de sufrir una agresión en la familia, en tu trabajo, en cualquier cosa. Entonces, ya que abordas tú esa parte, Rosario, sí, ahí sí me gustaría que existiera una pausa. Una pausa. ¿Por qué lo decimos? Apenas hace 2 días o ayer se registra el 6º periodista asesinado en lo que va del 2022. ¿Tú tienes el dato? Eber López Vázquez, reportero en Salina Cruz, Oaxaca, fue asesinado en su casa. Era el director de la web RCP Noticias. Un hombre, un periodista crítico, que ponía el dedo en el renglón. Lamentablemente eso a los gobiernos de la 4T no les gusta. No se había visto en ningún régimen de gobierno, del PRI, del PRD, del PAN, de lo que sea, una masacre, una matazón, una agresión en contra de los periodistas, y mucho menos se había visto que desde la mañanera, desde allá, desde el púlpito de la mañanera, se incitara al odio y a la violencia en contra de los periodistas. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Luis? Buena pregunta. Muy triste de reflexionar en esa parte. Y ahí es donde hoy sí le pedimos al presidente Andrés Manuel una pausa. Una pausa, un alto. Denos la oportunidad de seguir siendo los que investiguemos, los críticos. Nosotros lo que queremos es ayudar al presidente cuando vemos que algo no está bien, en el municipio, en el estado, en el país o fuera del país. Entonces, nosotros lo que queremos es contribuir con el presidente para que el presidente esté informado de lo que está ocurriendo. No somos enemigos del presidente. Somos enemigos de los actos corruptos que se están cometiendo, señor presidente. Nuestra protesta y nuestra solidaridad para el gremio periodístico de todo el país. Rosario, el tiempo se nos va como siempre y ahora sí hacemos una pausa final. Aquí la dejamos y nos vemos seguramente el próximo lunes. No, una pausa momentánea. Una pausa momentánea. Final no, momentánea. Momentánea. Nos vemos seguramente el próximo lunes en la transmisión siguiente. Acá entre nos.